Bueno, hermanos, vamos a continuar nosotros con los temas que venimos considerando de esta carta tan preciosa, bendita, que el Señor permitiera que nos quedara a nosotros como fiel testimonio de un ministerio fructífero con respecto a la obra del Evangelio del Señor Jesucristo y que sigue estando vigente para nuestros días y lo estará hasta el fin de los tiempos, pues es la bendita y santa palabra de Dios. Vamos a tener una oración antes de comenzar. Bendito Padre Celestial, queremos darte las gracias una vez más, Señor, porque nos permites reunirnos en este que es tu día para poder desarrollar unos breves pensamientos de tu bendita y santa palabra que nos ha de guiar a conocer, Señor, un poquito más en profundidad un ministerio tan amplio, bendito, como el que tuvieran nuestros hermanos en el inicio de la expansión del Evangelio sobre la tierra. Gracias, Señor, te damos por todo. Bendícenos, Señor, abre nuestros corazones, prepara nuestro pensamiento y también aquieta nuestros espíritus, Señor, para que podamos con reverencia, con quietud, con, Señor, atención, abrir el corazón a lo que tú nos puedas enseñar y decir. Gracias te damos por todo, con el perdón de nuestros pecados y de nuestras faltas, en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les invito a abrir hoy, continuando con lo que venimos hablando, en la carta de Primera Tesalonicenses. En esta mañana vamos a ver el capítulo número 3. Recordemos que el propósito de este campamento era considerar esta carta y buscar en ella todas aquellas lecciones de carácter espiritual que tiene y que ha quedado para que nosotros también las aprendamos. Y en este capítulo, que vuelvo a repetir para los que, aunque estuvieron ayer y tal vez los que se agregaron hoy, es una carta, es una continuación de lo que venía expresando el apóstol Pablo con los hermanos de Tesalónica, y ya el primer día hablamos de la historia, cómo comenzó esta obra, los acontecimientos que la rodearon, por qué finalmente tuvo que Pablo escribir esta carta y el profundo amor expresado, manifestado y vivido por el apóstol. Y ayer terminábamos diciendo que para el apóstol, y así se los decía a los hermanos en Tesalónica, ellos eran la gloria y el gozo que tendría en el día de Jesucristo cuando Él viniera. Pero también les continúa diciendo en esta carta y relatándole ahora desde la perspectiva de Pablo, ellos tendrían otra perspectiva, siempre hay dos visiones. Una es la que veían los discípulos que quedaron en aquel lugar, a los cuales él, los describe en el capítulo 1, y lo que vieron desde su perspectiva, y otra distinta a la que Pablo vivía y miraba hacia el lado de Tesalónica,
Pero que es clara la aclaración, ¿no? Uno es lo que él veía y era lo que otros veían. Entonces ahora él les cuenta lo que pasaba en su corazón, en su pensamiento, en su espíritu, y lo intenso que para Pablo era este ministerio, esta vocación santa a la cual él había sido llamado. Y la expresión que utiliza para comenzar el capítulo 3 es maravillosa, por lo cual, dice, pensando en todas estas cosas, de cómo se habían conducido él y sus compañeros de viaje, en todo lo que hablamos de su conducta ministerial, de su honestidad, del amor con que se habían acercado, de cómo ellos habían recibido la palabra y de la esperanza que tenían. Ahora, por lo cual, habiéndoles dicho todo eso, lo que nosotros hicimos con vosotros, en el capítulo 3 nos dice, no pudiendo esperar más, lo comía, por decirlo de alguna manera, el interés de saber cómo estaban. No podía esperar más. Y recordemos que en Hechos se relata que por causa de la persecución, los hermanos, conociendo los enemigos que tenían, y Pablo también los conocía, lo envían a él para el lado de la mar, hacia Atenas, que está bajando de las zonas de Macedonia y de Acaya, y en Berea, mucho más arriba, quedan Timoteo y Silas, sus compañeros. Y vamos a ver en qué forma. Y dice en el versículo 1, mas acordamos quedarnos solos en Atenas. Es decir, él acordó con los hermanos que le acompañaban, el grupo apostólico que le acompañaba, quedarse solo en Atenas. Y recuerdan ustedes que después fue al Areópago, dio aquel discurso tan importante y que lo dijimos ayer frente a una multitud idólatra y los guió a Cristo. Y después fue a Corinto. Pero antes de salir de Atenas, antes de ir a Corinto, él acuerda con Timoteo de enviarlo hacia allá. No es que Timoteo quedó ahí por casualidad, o porque no le quedó otra alternativa, o porque surgió así en el apuro, o como podemos pensar, surgió casualmente tal cosa. Recordemos que estos siervos de Dios también eran guiados de Dios al hacer estas cosas. Consultaban al Señor y el Señor les guiaba en lo que tenían que hacer. Y había un propósito en esto. Acordamos con Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y exhortaros en vuestra fe. Y esto me llamó mucho la atención de este hermano en Cristo, Timoteo, que se lo conoce normalmente como el joven Timoteo. Pero no era tan joven, en comparación con Pablo sí era más joven. Pero era un hombre más o menos de unos 40 años. En aquellas épocas, ya con 40 años, los hombres eran bien definidos. El otro día, sin tener nada que ver con esto, por supuesto, pero miraba un artículo, una de las esculturas más hermosas del mundo, que se llama La Piedad, que la esculpió Miguel Ángel Buonarroti, que es una perfección,
no se le puede hacer otra cosa porque es perfecta. Mejorarla sería estropearla. Tenía 23 años. 23 años. Carlos Magno, a los 18 años, ya era emperador del reino. Vivían de otra manera, con otro interés. Y Timoteo, el cual había sido conocido de Pablo, primero a su abuela, luego a su madre, así lo escribe en la carta personal para acá, luego a él. Y está en el Nuevo Testamento, en muchos lugares, se hace la descripción de cómo era este siervo de Dios. Un ejemplo digno a imitar por todo aquel que quiere servir a Cristo. Y también un modelo a imitar de la humanidad de un hombre al cual fue aprendiendo, como todos tenemos que ir aprendiendo, a servir a Cristo. Y yo les voy a leer nada más, porque no tenemos tiempo de estudiarlo. Sería interesante hacer un estudio de la vida de Timoteo. Pero acá se dicen cosas muy importantes. En primer lugar, un verdadero hermano. Cuando habla de hermano, es como dice la palabra de Dios, de alguien que alcanzó una fe igualmente preciosa. Alguien que tenía el Espíritu Santo en el corazón. Un hombre convertido, hecho un hijo de Dios. Un hermano. Por ende también ya a esta altura, un ministro de Dios. ¿Ministro qué quiere decir? Deja que conteste los chicos, porque vos contestás todo. Perdón, pastor. Yo sé que usted sabe. Pero déjame que conteste los chicos. Deja que conteste los chicos. Si no, de adelantar, yo sé que es linda. Pero si no, se me duermen los demás. ¿Qué quiere decir ministro? No digas nada. Ellos saben. ¿No es cierto que saben? ¿Qué quiere decir ministro? ¿Qué ministra? ¿Qué cosa? ¿Qué? Trabaja, un trabajador, un ministro, un siervo. Y nada más y nada menos que de Dios. Y por ende, colaborador nuestro, alguien que colabora, que coopera, que ayuda, que no es un lastre, que no es una carga, que no es un peso, sino alguien que colabora en el ministerio, en el servicio, en la ayuda. Pablo tenía que huir. Ya habían intentado matarlo una vez. Y cuando lo pudieran agarrar, lo iban a querer hacer otra vez. Entonces él acuerda con Pablo ministrar particularmente a los hermanos en Tesalónica y en Acaya. Y lo envía con un propósito, a confirmar y exhortar en la fe. Vamos a ver un ejemplo de lo que eso significaba en Hechos capítulo 13. El Hechos 13 es... a ver si es acá. Página 140. 14, perdón. Hechos 14, gracias Gonzalo, pero el 14.
versículo, ya el 21, se había cumplido, y como hubieran anunciado el Evangelio a aquella ciudad, y enseñando a muchos, volvieron a Listra, y a Iconio, y a Antioquía. Un dato importante, en esta ciudad primera de Listra, es que Pablo conoce a Timoteo y lo adopta, porque era un hermano de buen testimonio para todos los hermanos allí en Macedonia y en la calle. Tenía buen testimonio, era conocido ya de por sí como ministro de Jesucristo. ¿Y cuál era el propósito? Confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es interesante porque también se menciona otra ciudad después de Listra, que es Iconio. ¿Y qué pasó en Iconio? ¿Qué pasó en Iconio? Fue, lo hablamos, no acá, en San José, cuando tomaron a Pablo y lo apedrearon por predicar el Evangelio y lo sacaron fuera de la ciudad. O sea que Timoteo era testigo de esas cosas. Y ahora es enviado a que haga este trabajo que dice acá, exhortarles, que permaneciesen en la fe, y que es menester, que es necesario, y que habría de suceder. Esto, ¿de qué? De que por muchas tribulaciones, hermanos queridos, anoche se hablaba de eso, de las cargas, de los trabajos, de las tribulaciones, que Cristo hace descansar, pero que hay que sufrirlas. En ningún lugar de la palabra Cristo promete que seremos librados y no tendremos que sufrir ni padecer por Cristo y por su palabra y por ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que prometa eso, lo hemos dicho creo que al principio, es un mentiroso, un fabulador, un engañador de las almas. Cuando las almas tienen que ser preparadas espiritualmente para enfrentar estas cosas. Por supuesto, a veces sí es fácil decirlo, pero después, bueno, pero se tiene que saber, porque también es parte de esto, porque luego lo dice en el versículo 3, en 1 Tesalonicenses 3, para que nadie de todos los de Tesalónica y donde habían estado visitando, que ahora me admiraba de esto, porque era un ministro y seguramente se movía porque Timoteo, entre una de las cosas, es que había realmente comprendido el ministerio del apóstol Pablo. Y a nadie tenía tan unánime en el ministerio, en el servicio, en estas cosas. Colaborador, al cual le manda diciendo para que nadie se conmueva por estas tribulaciones.
porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. Miren qué aseveración que hace el apóstol. A mí me da miedo. Porque después hay que aguantársela, ¿eh? Es como aquel que dice, ¿y le tenés miedo a tal cosa? ¿Dónde está tu fe? Bueno, vos no tenés miedo, no, yo no tengo ningún miedo porque el Señor está conmigo. Bueno, prepárate, porque te va a llegar. Y todo lo que decimos con la boca, después hay que apoyarlo ¿con qué? Con la fe y la conducta y la fortaleza. Entonces más vale ser humilde. Y esto Pablo lo decía con humildad, porque tenía total convicción que era así. De poner su vida, todo lo sufro por amor a los escogidos. Y ellos estaban puestos. Miren, el equipo que le acompañaba, a veces vemos esas películas fantasiosas, yo creo que son más fantasiosas que otra cosa, ¿no? Pero tal vez hubo una época romántica de hombres que decían, los que vamos a morir, como los gladiadores, ¿no? Te saludan. Y peleaban por la vida o por la muerte. O los soldados que prometían, vamos a morir. Iban dispuestos porque sabían que iban a morir. Pero acá estamos hablando de siervos de Dios que dice, somos puestos para esto. Que nadie se conmueva en la fe. Cuando escuchamos que siervos de Dios padecen y alguno tal vez se escandaliza, la verdad a mí me cuesta entender esto, cómo un siervo de Dios puede estar pasando estas cosas. Y somos puestos para esto. Bien, lo ha dicho alguna vez un siervo muy famoso, Spurgeon, que él hablaba de sí mismo y de sus enfermedades, que sufrió muchas, y que él entendió que las tenía que pasar para comprender la necesidad de tantos hermanos y para que los hermanos tuvieran ejemplo en él y en su conducta y en su proceder y cómo actúa frente a una necesidad o frente a un dolor o frente a una lucha. Se actúa igual que el mundo o tiene un testimonio de cómo, imagínense, me empiezo a dedicar a la bebida porque tengo problemas de salud. Y me encuentran tomando y bebiendo. ¿Qué le pasa, pastor? ¿Por qué está así? Porque quiero olvidar las penas. Y las penas flotan, ¿eh? Sobre el alcohol. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué les parece? ¿Qué dirían del pastor? Usted también cállese, hermano. Lo silenciamos. ¿Qué dirían? Qué mal testimonio. Testimonio que no entendió nada tampoco el pastor. Usted también, hermano. Cállese. Va, que hablen los chicos. Pobre, no dejamos hablar. El que no sabe, que no hable. Y el que se hable, tampoco sabe. No, en serio. Pero la verdad, ¿qué pensaríamos? Recordando a los obreros que hemos tenido. La otra vez hablaba con unos hermanos con respecto al testimonio que teníamos del hermano Carlos Andenora. Fiel siervo de Jesucristo. Las cosas que tuvo que padecer en su vida y cómo las sobrellevaba con el Señor. Y estaba presente en reunión de obreros después de padecer cosas muy serias en su vida personal. Cosas que a nosotros nos abaten y estos siervos, el Señor los sostenían. ¿Qué hablar de otros siervos? Queridos hermanos,
Entonces Pablo decía esto y los que le acompañaban, por eso Juan Marcos se fue en el primer viaje. ¿Se acuerdan quién fue Juan Marcos, no? El que los acompañó en el primer viaje y ya en Chipre, después de haber pasado la primer prueba, ahí nomás se dio vuelta y se volvió a Jerusalén. Y después en el segundo viaje, Pablo no quiso que lo acompañara, que se llamaba Marcos. ¿Cómo puede ser? Este quiere servir a Cristo. Y en el Antiguo Testamento, hablando de los que iban a la pelea, decía, ¿no? Y los de corazón apocado, mejor que hagan ¿qué cosa? Que se queden. Corazón apocado, ¿qué quiere decir? Corazón temeroso. Tenemos miedo de hacer algo, mucho miedo, y eso lo transmitimos a los demás. Bueno, más vale dejar que hagan los que tienen la fe y la fortaleza para hacerlo en el Señor. No porque sean más fuertes que uno. Pero si mi conducta es como dicen normalmente, ¿no? De negatividad permanente. No, eso no se puede hacer. Pero tenemos que cruzar a aquel lado para predicar. No, ¿qué vas a cruzar para allá? Mirá cómo está el mar. Mirá las olas cómo están. Y allá del otro. ¿Se acuerdan aquellos que fueron a ver la tierra que debían conquistar, los 12 espías? No, está lleno de gigantes, nos van a hacer puré. A todos. No, que vamos a entrar ahí, nos matan a todos. Y hubo 2 varones, jóvenes, fieles, que dijeron, no, Jehová dijo que pasemos y conquistaremos esa tierra. Que fueron Caleb y ¿quién? Y Josué. Quiere decir que un siervo de Dios, un joven de Dios, debe armarse de este pensamiento. Aún un cristiano fiel, verdadero, que se diga ser cristiano, tiene que entender que también es puesto para esto. Porque más fácil es unirse al grupo de los que no van a sufrir nunca. Pare de sufrir. Y tienen cada problema. Yo tengo uno conocido. No, pero yo te voy a enseñar cómo tenés que manejar la iglesia. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. La primera vez que fue de visita. Acá los cristianos tienen que... Porque todo mucho amor a la casa de Dios, todo, pero el diezmo hay que ponerlo. Yo te voy a enseñar lo que le tenés que decir. Y tiene unos problemas, divorciado, separado. La señora se fue 2 veces con distintos pastores. Tiene los chicos uno peor que otro. Pero él es un ejemplo de conducta, ejemplo entre comillas, ¿verdad? Yo tengo cada amigo, cada conocido, ¿qué va a hacer? Son mis amigos. ¿Eh? Dime con quién anda. Te voy a enseñar a vos también. A ver si haces una vida. Y entonces, hermanos, lo mandó para eso. Continuamos. Que aún estando con vosotros, os predecíamos. Os predecíamos, es decir, les decían con antelación que habíamos de pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis todas las cosas. Y no fueron eso fue una de tantas. Después esto continuó, ¿eh? No es que fueron las últimas y no tuvo más. Por lo cual, también yo,
no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe. Él tenía interés de saber cuán profundamente había sido la realidad del evangelio de conversión, de fe, en la vida de estos hombres religiosos griegos convertidos y mujeres nobles que habían aceptado aquel día, aquellas semanas que él estuvo predicando el evangelio del reino y de la muerte de Cristo, y que era necesario que padeciese y resucitase. Y lo que habían creído, a ver, ¿qué quedó de eso? No sea que os haya tentado el tentador. ¿Y qué? Y que nuestro trabajo haya sido vano. Eso al apóstol realmente lo carcomía. Ese interés de saber que no haya sido en vano la entrada a ellos, que no haya sido en vano, aún lo que tuvieron que padecer, que estaban dispuestos a hacerlo, pero que había causado en ellos un impacto genuino, verdadero. Esas son las señales que le acompañaban. Hoy día hay muchos que quieren simular el acompañamiento de señales y simulan, acá escuchamos hablar eso el primer día a la noche, sanidades, ¿no? Uno que se levanta todo así medio fresco de una silla, le ponen la mano y sale caminando bárbaro. Estas son las señales que acompañaban a Pablo. Apedreado, azotado, y con poder del Espíritu se levantaba y volvía. Y volvía. De ninguna cosa hacía caso. Y traía en su cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Era su entrada. Eran las señales que le acompañaban. No eran como pretenden ahora hacer pseudos milagros para impresionar a la gente. De toda suerte de cosas que hemos visto en todos estos años. De soplar, revolear sacos, tirar cosas. No sé. Eran cosas que él las sufría. Veamos si a alguno de estos se le da una buena paleada, a ver qué hace. Si se levanta y sigue predicando el Evangelio del amor de Jesucristo. Con toda seguridad les puedo decir que no. Pero el Evangelio que obraba salud y salvación era este Evangelio que Pablo y los que le acompañaban sufrían. Y lo sufrían con amor y con gozo del Espíritu. Tribulación y gozo van acompañados. Para gozar las cosas que el Señor quiere que gocemos, generalmente, primero hay que padecer tribulaciones. Esto no les gusta, entonces prometen todo gozo primero. Y todo gozo siempre. Y ahora dice, el tentador os haya tentado. ¿Para qué? Para dejar el camino de fe, para apartarse, para volver atrás, escandalizados de ver lo que le pasó a él y a los que le acompañaban. Entonces mandó a Timoteo, fiel ministro de Jesucristo, que no tenía otro que tuviera tal vocación como él la tenía. Y ahora
después de un buen tiempo, ¿se acuerdan que él estuvo en Berea varias semanas en Corinto? Después viene Timoteo, lo hemos leído, y empieza a contarle. Y miren las expresiones de Pablo frente a algo tan importante que estaba esperando. En ese tiempo no existían como ahora, ¿no? Pasa algo acá y en 2 minutos se sabe todo el mundo. Dicen, pero volviendo de vosotros, a nosotros, Timoteo, y ahí empieza, y haciéndonos saber vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Miren qué hermosa noticia que le trae, qué consolación. Vino de ustedes allá trayendo esta noticia a nosotros, contándonos que ustedes, así le escribe, ¿no? Tienen el mismo deseo de vernos a nosotros como nosotros tenemos de verlos a ustedes. ¡Qué comunión del Espíritu! En medio de la tribulación. En ello, hermanos, en eso que recibieron, que parece algo sin mucha importancia, ¿verdad? Un texto que tal vez ni lo consideramos alguna vez. Pero en ello recibimos consolación de vosotros en toda nuestra necesidad y aflicción por causa de vuestra fe. ¡Qué expresión! Lo que recibieron fue tan grande que en el versículo 8 les dice, porque ahora vivimos. ¿Qué cosa? Porque ahora vivimos. Es como decir, recién ahora empiezo a respirar de nuevo. Es como cuando uno tiene a alguien en el quirófano, ¿verdad? Somos del Señor, estamos en la mano del Señor, el Señor va a hacer su voluntad, pero estamos... expectantes nada más. Temblando y temerosos. Porque decimos, bueno, que el Señor haga su voluntad. ¡Ja! ¿Cuál será? Y cuando sale y está todo bien, parece que de nuevo me vuelve el alma al cuerpo, ¿no? Ayer me comentaba, ahora sí puede hablar un poquito. Me comentaba el pastor acá que, bueno, lo tiene que esta semana intervenir. La esposa una operación pequeña, pero una operación. Y es una anestesia total. Y bueno, me decía, y las preocupaciones de siempre, y uno lo entiende. A mí me ha pasado. A todos nos pasa. Con mi señora, cuando le tocó pasar por su operación, me decía, yo no sé si voy a volver. Lo que el Señor quiere. No sé. ¿Quién sabe? El mundo dice, no, tranquilo, fuerza, todo va a salir bien. Y los creyentes sabemos que todas las cosas están en las manos. Y hay un versículo que sabemos muy bien. Mi tiempo en tus manos están. ¿Y qué significa eso? Mi vida está en tus manos. Y cuando sale y vuelve, parece un aire nuevo.
Hasta entonces, de acá estaba. Entonces, esto le pasaba a Pablo. Cuando recibió de Timoteo, está feliz, porque para él fue feliz y gozosa noticia de amor, de fidelidad y de amor, de hermanos en la fe. Eso para que tengamos en cuenta la importancia de la comunión espiritual entre hermanos, que nada nos debe resultar indiferente o ajeno o que no me afecta en nada. Todo nos debe afectar, todo nos debe interesar a hermanos de igualmente preciosa fe, de hermanos que han alcanzado la misma fe que tengo yo, que tienes tú, ya sea en Miramar, que hoy gentilmente devolvieron una bolsita. Con todo amor lo decimos. O de Tres Arroyos, de donde vienen las tormentas. Y ni hablar de Coronel Suárez, que vienen los vientos tempestuosos de Bahía, vienen. Donde sea. Me interesa. Me duele que un hermano esté pasando, sufriendo. Nuestro hermano Ramón contaba de una hermana que ni conoció. No conocía, pero en el corazón tiene este sentir y lo hizo. De comunicarse en el amor de Cristo y dar lo que tenía, lo que podía. ¿Y cuánto bien le hizo? Todo nos interesa. En la iglesia, en nuestras iglesias y fuera de nuestras iglesias. ¿Cuántos hermanos y hermanas han orado por mi esposa? Que después las conoció, pero que antes, durante mucho tiempo, oraron sin conocerla. ¿Cuánto tiempo oramos por hermanos por los cuales algunos el Señor se los llevó y ni siquiera los conocimos, pero que los llegamos a amar? Siempre me acuerdo. Hay hermanos que yo le hablo de mi cuñado, que oraron en tiempo de la pandemia y no lo conocieron nunca, pero lo conocían por oración. ¿Todavía se acuerdan de Princesa, hermana? ¿Saben quién es? Por lo que oraron y la tuvieron presente en oración durante su tiempo de necesidad. Nada nos es indiferente. Para Pablo tampoco. Ahora vivimos, que recibo esto, que desean vernos como yo deseo verlos, cara a cara. ¿Y se acuerdan los que les conté bien al principio? 3 semanas y él nunca más los vio. Nunca más los vio. Pero saben que eran su corona. Saben que eran su gozo. Por eso lo manda a Timoteo. Porque necesitaba
en su corazón, no podía esperar más. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. No, es este el cablecito. Cuando lo mueves ahí. Entonces no me puedo mover ahora. No me queda así. Qué importante que es la comunión de nuestras iglesias. Y que todos tengamos un mismo sentir, un mismo amor, una misma doctrina, una misma fe, un mismo espíritu. Porque somos un cuerpo en Cristo. Y el cuidado que tenemos que ver, después lo habla Pablo esto, ¿eh? Después lo habla Pablo esto. Y estar firmes en el Señor, y cuando dice en el Señor, se refiere a todo el consejo de Dios. Porque el Señor es el Señor de la palabra, es el Señor de la doctrina, es el Señor de la Biblia, de los santos escritos, del cuerpo de doctrina que tenemos nosotros. No puede haber amor al Señor, que cada uno haga lo que quiera y en todo caridad. Eso es lo que quiere el ecumenismo. Y eso es lo que tienen que tener cuidado los jóvenes. No, pero es creyente. No importa lo que practican, pero tiene a Cristo. Bueno, guiaros a Cristo. Pero no seas vencido de ellos. ¿Cómo que dice el texto? No seas. Más vence con el bien el mal. Cuando yo leía esto de Timoteo, hermanos, me acordaba de los jóvenes que sin saber ni conocer de lo que hablan, se meten al conocimiento o a hacerse los sabios. El otro día no sé dónde mencionaba esto yo. Acá, ¿no? Ya me parece tanto tiempo. Pero en otro lado también lo mencionaba, ¿no? Que van a ver ustedes, el YouTube ese está muy a mano de todos. Chicos con 18, 20 años tienen su página y se levantan a hablar de teología, se levantan a hablar de doctrina, se levantan a hablar de tantas cosas. Y yo le decía a mi hijo, pero no te das cuenta que no le da el tiempo cronológico para hablar de las cosas que habla. Y atentos contra la inteligencia artificial, ¿eh? Eso es diabólico totalmente. Porque decía, no puede ser que un chico de 18 años hable de teología igual que un hombre que dedicó su vida entera en oración, en estudio, en comparación de la palabra de Dios, en buscar, en inquirir, en esperar la revelación y la iluminación divina sobre determinada palabra, texto. Hombres de 60, 70 y 80 años. Estos que pretenden ser lo que no son, a los 20 años quieren enseñarle al mundo doctrina. Sin saber de lo que hablan ni lo que dicen. Cuidado. Cuidado. Y Pablo quería que estuvieran firmes en la fe. Que es importante entonces, que queridos hermanos, y ahora hablando en serio, con todo cariño, que las iglesias, por lo menos las que hoy están representadas, tengamos esa confianza
de que las iglesias están en fe, aunque no nos veamos el rostro, con algunos nos vemos, con otros no tanto, pero que estamos firmes en el Señor, que buscamos una misma palabra. Que no nos dejamos tentar por el tentador y queriendo aprender nuevas doctrinas, nuevos pensamientos. Cuidado con el tema este de la predestinación, es un engaño. Y eso lo predican mucho los que en apariencia son muy fieles, que son los bautistas reformados. Pero que detrás de eso hay un montón de errores doctrinales. Ya el solo hecho hablando de la elección, de la salvación, de la predestinación, y luego de todo lo que tiene que ver con los asuntos de la escatología. Hay quienes niegan realmente los asuntos escatológicos. Niegan la centralidad de la cruz en la vida de la iglesia. La centralidad de la cruz en la vida del creyente. Y conmueven y enloquecen, porque esta palabra que dice acá, de no ser conmovidos, creo que, no sé si es acá, pero lo he leído, ¿no? De no ser conmovidos, en el 3, para que nadie se conmueva, y en algunos lugares se traduce como que se enloquezca, se escandalice, pero que se enloquezca en el sentido buscando otras explicaciones, otras aplicaciones que lo que ya está revelado. Como que buscan una reinterpretación de las Escrituras, cuando si solamente se dedicara a estudiar lo que ya está escrito, lo que ya está enseñado, y procurara vivirlo, no le alcanzaría el tiempo, en lugar de alimentar esas mentes febriles, que no hacen otra cosa que querer descubrir y conocer cosas nuevas. ¿Quiénes eran así? Eran los griegos del tiempo de Atenas. No hacían otra cosa que en querer oír y escuchar sobre cosas nuevas. ¿Conocemos a Cristo y a este crucificado en nuestras vidas como debemos conocerlo? ¿Conocemos la cruz de Cristo? En la experiencia personal del creyente, negándose a sí mismo, tomando su cruz y siguiéndole cada día como debemos hacerlo. No solamente mentalmente, porque eso lo puede decir cualquiera, sino cuando vienen las tribulaciones, cuando aparecen las pruebas. En eso hay que estar firme. Y no ser conmovido. Perdóname, vos me hablas de muchas cosas, pero a mí la palabra me enseña esto y punto. Porque generalmente el que busca nuevas cosas es porque una de dos, o duda de lo que cree o no conoce. Entonces se deja llevar por toda suerte de doctrinas. Y es más fácil apretar el botón y que la inteligencia artificial le enseñe que arrodillarse y orar a Dios y pedir que le revele, que le enseñe, que le ilumine la conducta a tener ante tal situación. Hay una frase muy común. ¿Qué haría Jesucristo en mi lugar? La verdad, a mí hay cosas que no me gusta. Esa no me gusta. ¿Qué quiere que le diga? Parece muy bonita, ¿eh?
¿Qué sé yo que haría Cristo en mi lugar? No porque dude de Cristo, sino por lo que yo soy. En un aniversario, no hace mucho, se me acerca una hermana, pobrecita, que va a los católicos porque le parece bien, que los católicos también hablan de Dios, escucha toda suerte de mensajes, y en el aniversario se acercó toda pintada, peinada, hermosa, entre comillas hermosa, ¿no? Le digo, bueno, me alegro que hayas venido. Sí, sí, porque estaba ahí y dije, ¿qué haría Jesucristo? Y yo le dije, ¿qué es eso lo que haría Jesucristo? Y vendría, bueno, gracias a Dios que viniste. Hay frases, hermano, sonríe, Dios te ama. Tendríamos que parecer idiotas, ¿no? Todo el día sonriendo porque hoy día hay cámaras en todos lados. Sonríe, la estamos filmando. Sonríe, Dios te ama. Cristo es amor. Qué lindo todo eso. Pero qué importante es si aprendemos que este amor se consolida en la firmeza de sufrir estas cosas y estar dispuestos como cristianos, como los que hemos sido elegidos y llamados a una vocación santa. Por lo cual, y ahora con esto vamos terminando, por lo cual, dice en el 9, ¿qué hacimiento de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con grande instancia, y que veamos vuestro rostro y que cumplamos lo que falta a vuestra fe. ¿Qué hacimiento? ¿Qué oración hacer con hermanos de estas características tan preciosas para completar lo que faltaba a la fe de los hermanos? Lo que ellos tenían era bueno, pero faltaba completar, especialmente con respecto a la segunda venida de Cristo. Después lean la segunda carta a los tesalonicenses y van a ver cómo se centra todo. Al principio parece una copia de esta primera carta, pero después el apóstol se dedica a confirmar claramente la segunda venida de Cristo y los acontecimientos para con estos hermanos. Pero ¿qué oración hacer? ¿Con qué gozo? ¿Qué experiencia? Para cumplir esto que faltaba a la fe. Por eso enviaba a sus ayudantes en los cuales confiaba plenamente. Les soy sincero, esta mañana, bueno, ya hace tiempo que no puedo dormir más de las 4, me despierto, pero esta mañana me desperté a las 4, después de haberme despertado a las 2, y me desperté pensando en el mensaje de hoy. Y me puse a pensar en esta palabra que la leí tantas veces, me acordaba que hablaba de Timoteo. Y me acordaba de Timoteo. Y me levanté y empecé a buscar todos los versículos en el Nuevo Testamento que hablaba Pablo de Timoteo. Y les soy sincero, pensé, yo no tengo un asistente como Timoteo. No es que estoy criticando a los hermanos que trabajan conmigo, por favor. Qué privilegio, Pablo, al tener al lado suyo un ministro del Evangelio como Timoteo. Qué siervo de Dios, al cual podía confiarle plenamente. Y confiar que lo que Timoteo le decía era la verdad. Y orar por eso. Que no se dedicaba a llevar y traer chismes. Me contaron esto, ¿sabés que en la iglesia de San José
tal cosa. Y me contaron esto, que allá en la iglesia, en tal lado, tal cosa. Y me contaron esto, que las iglesias de tal lado y de tal otro. Y no nos conmueve nada. Solamente el interés de moverla sin hueso, para que lo entendamos claro. Pero Timoteo era enviado para que Pablo pudiese orar con entendimiento. Qué importante que es esto, orar en el Espíritu y orar con entendimiento. Y muchas veces yo le he dicho a alguien, perdóname, ¿por qué me preguntas esto? ¿Es para orar o sencillamente para saber lo que pasa? Porque lamentablemente, así como están los que oran, están los que viven alimentándose de comentarios. Y no pueden estarse quietos. Se enteran de una cosa y van y hablan. Y lo que hablaron ahí van y lo hablan en otro lado. Y llevan y traen, y llevan y traen. ¿Y alguna vez oraste sobre esto? Ah, no, yo no oro. Lo mío no es la oración. Yo me dedico a comunicar. Qué lindo, ¿no? Timoteo no. Lo que le traía a Pablo era tan grande que él tenía que decir estas cosas. Y yo decía, qué importante tener colaboradores de estas características, dispuestos al ministerio, dispuestos a servir. ¿Y saben qué? Les voy a ser sincero también, porque yo no me quedé tan bien sin mi parte. Porque dije, yo seguramente no soy Timoteo de nadie. Yo también fallo en esa experiencia. Porque tal vez esperando de mí otras cosas, no se encuentra. No son solamente ustedes, yo también. Para no quedar fuera del círculo. ¿Cuánto me falta para alcanzar esta experiencia preciosa de ministro? Y luego decir, orando de noche y día con grande distancia, que veamos vuestro rostro y que cumplamos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y el Señor nuestro Jesucristo encamine nuestro viaje a vosotros. Encomendó ese deseo tan grande, después de tener esta noticia, encomendó, ¿se acuerdan? En el capítulo anterior decía, Satanás nos embarazó 2 veces ese intento, primero a mí y después de ir a vosotros, ¿se acuerdan? Ahora hace una expresión distinta. El Dios Padre y el Señor nuestro Jesucristo encamine. Lo encomendó a las manos del Señor, la posibilidad de verlos y que sea la voluntad de Dios. Evidentemente la voluntad de Dios por la historia es que no quiso que Él los volviera a ver. Y por lo menos Él personalmente cumplir eso de completar lo que faltaba en la fe en ellos. Habrán sido otros siervos, porque la obra es de Dios. La iglesia es de Cristo. Y el Señor se habrá ocupado de enviar otros siervos a cumplir lo que faltaba de la fe de estos hermanos. Y a nosotros y a vosotros multiplique el Señor. Deseo de multiplicación de qué cosa? Y haga abundar el amor entre vosotros. Multiplique y abunde. ¿Qué cosa? El amor fraternal, el amor a Dios, el amor a sus cosas, el amor a la palabra, el amor al Evangelio, el amor a la vida cristiana.
y para con todos, como es también de nosotros para con vosotros, así como ellos lo hicieron para los tesalonicenses, que los otros lo hagan para con todos. Y termina el 13 diciendo, para que sean confirmados vuestros corazones en estos aspectos, en santidad primeramente. Sed santos porque yo soy santo. En santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vuelve a terminar el capítulo reiterándoles esta esperanza bienaventurada. Y ahora le agrega santidad e irreprensibilidad. Lo practiqué total desde las 4 de la mañana hasta ahora, porque no me salía. Díganlo rápido, a ver. Bueno, yo tengo que aprender usted. Levántense a las 4 a ver si les sale. Era muy temprano. Era muy temprano. Irreprensibilidad y santidad en los corazones. Confirmar esto, asegurarlo, que sea firme. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ahora le agrega con todos sus santos. Hermanos queridos, parece un capítulo que no dijera grandes cosas, pero ¿cuán grandes cosas dice? Cuando uno conoce el trasfondo histórico, el motivo, la razón, la experiencia de Pablo, de Timoteo y la nuestra, para recibir esto con gozo. El Señor nos bendiga, queridos hermanos, para que, siguiendo la hilación de esta carta, podamos ser edificados y confirmados en nuestros corazones. Y vuelve a apelar a la fe, a la experiencia de la salvación. Volvemos a hacerlo, lo seguiremos haciendo. Que el Señor, pues, nos bendiga. Amén.